Enseñanza apostólica, la medida de fe. La escritura dice en Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con gordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La medida de fe. Dios quiere que tú reconozcas y aprendas a que andes conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno tiene medida de fe. Por ejemplo, verso Romanos 12:6, verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. La persona que tiene el don de profecía actúa, habla conforme a la medida de la fe, es decir, con una fe superior a la de los demás en un momento dado, a fin de que al profetizar los demás sean estimulados en su fe sea fortalecida y crezcan en fe espiritualmente. Así que Dios quiere que tú andes conforme a la medida de fe. Es necesario ahora ver otra escritura. Efesios capítulo 4. Porque Dios nos habla acerca de un tema muy importante, la medida de fe. Cuando crecemos espiritualmente, crecemos por medidas, pues nuestra fe, Dios la usa con medida para que crezcamos de medida en medida de fe, de medida en medida de fe. La fe va a llegar a la plenitud hasta que todos lleguemos en nuestro crecimiento de fe a la unidad de la fe, la cual agrupa el conjunto de medidas de fe que tenemos mientras crecimos hasta llegar a la unidad de la fe, a la fe completa que Dios quiere que usemos cuando tengamos la estatura final a la que tenemos que llegar. Porque Dios nos hace discípulos y quiere que con fe de discípulo crezcamos hasta tener una fe de maestro. Porque Dios nos hace hijos de Él y en el crecimiento Dios describe que somos niños espirituales y adultos espirituales. Los niños hablan con una medida de fe y los adultos hablan con una medida de fe. Y para los dos hay una forma de relacionarse a fin de edificarse en cuanto a la medida de fe mutuamente. La medida de fe que Dios nos da, Dios la usa para que tengamos un alcance de crecimiento, un alcance de recuerdo, un alcance de poder, un alcance de influencia, un alcance de palabras que proclaman verdades de Dios, un alcance de palabras que proclaman ministración de Dios, un alcance
alcance de predicación del Evangelio, un alcance en la enseñanza del Evangelio, un alcance en la obediencia a Dios, como el alcance que tuvo Abraham cuando Dios le dijo, dame tu hijo, tu primogénito. Él tuvo un alcance completo porque no se debilitó en fe, conservó la medida de fe intacta y al ver su cuerpo, él conservó la medida de fe. Lo externo, el proceso natural que lo rodeaba, no influyó, no afectó, no movió la medida de fe que Abraham tenía. Abraham va, primeramente cree de que tendrá un hijo a esa edad y que Sara tendrá un hijo a esa edad. Segundo, Abraham cuando tiene al hijo, Dios le dice, dame tu hijo, tu primogénito. Y cuando él sigue las instrucciones de Dios para llegar al monte y hacer el altar, cuando está allí, al pie del monte, dice, iremos y volveremos. El lenguaje de fe que Abraham tenía pasó de la medida de fe que tenía a una medida mayor, porque dijo que volvería con su hijo. Y Dios no lo había dicho así, pero la Escritura dice lo que Jesús dijo, al que cree todo le es posible. Abraham habló con fe, con un alcance de respuesta, donde en sentido figurado a su hijo lo volvió a recibir. Sea que Dios evitara o sea que Dios lo devolviera, Abraham habló diciendo que volvería con su hijo. La medida de fe de Abraham extendió el alcance. Por eso Dios profetizó diciendo, extiende tu vara y refuerza tus estacas. Hablando del alcance, relacionando el alcance con Abraham, quien tenía una medida de fe en crecimiento. Ahora, Dios quiere que tu medida de fe la conozcas para que andes en medida de fe. La Escritura dice en 1 Corintios 13:13, dice la Escritura, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Dios está diciendo que ahora permanece la fe. La medida de fe está vigente, está activa, está intacta. Eso significa que tú puedes andar en la medida de fe que corresponde a tu crecimiento actual. Puedes andar conforme a la medida de fe que corresponde al crecimiento, a la medida de fe que tienes ahora. Por eso cuando tú lees la Escritura, que al estar presente Jesucristo, la mujer dijo, si tan solo tocar el borde de su manto seré salva. Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Ella tenía una medida de fe. El centurión romano tenía fe. Jesús dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. El centurión tenía una medida de fe. Jesús escuchó cuando el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y en fin de cuentas, cuando Jesús habló la palabra en aquella misma hora,
Jesús, al hablar, se produjo la sanidad instantánea del siervo del centurión por la medida de fe, porque la medida de fe permanece. Es algo que es dado por Dios, de que siempre va a estar. Una medida en el mundo que usted conoce a su alrededor puede ser un metro. Un metro es una medida que no solo se usa en tu casa, en tu empresa, en otro país, sino que se usa en todo el mundo. La medida de fe tiene la misma característica. La puedes usar en tu vida, en tu casa, en el ambiente natural que está alrededor tuyo, en tu empleo, en tu negocio, en tu barrio, en tu distrito, en tu vecindario, en tu colonia, en tu ciudad, en tu pueblo, en tu país, en otro país, en otro reino, en un reino, en todo el mundo, puedes usar la medida de fe. La medida de fe tiene una característica de alcance. Dios dijo que la fe ahora permanece la fe. Y la fe tiene una medida de fe repartida a cada uno. Jesús dio romper un techo de una casa porque unos amigos de un paralítico lo rompieron para introducir al paralítico en la habitación, porque no podían entrar a la habitación donde estaba Jesús a causa de la multitud. Entonces entraron por el techo. Al ver Jesús la fe de ellos, sanó al paralítico. Allí la medida se unió. Había una medida grupal, una fe grupal. El paralítico tenía tanta fe que usó su medida de fe para hacer que 4 personas, 2 personas, la cantidad de personas que fuesen necesarias, fuese fortalecida su fe, oyeran palabras reveladas de Dios en la boca de él, porque iba a ser sanado. Y esas personas recibieron fe con una medida que al tenerla en común, trabajaron en equipo para producir la sanidad y con sabiduría para romper el techo y colocar al paralítico delante de Jesús. Jesús, al ver la fe de ellos, nosotros somos un cuerpo que tiene que tener cada medida de fe unida. La Escritura dice una fe, un Señor, una fe, un bautismo. Tenemos que trabajar cada uno con su medida en unidad y también en unidad de fe a fin de que se hagan cosas más grandes. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué hablaba Jesús? No solo hablaba de obras, hablaba de fe. Él dijo, la medida de fe que yo tengo, ustedes como son un cuerpo, pueden usar cada medida que tiene cada uno, unirse bajo unidad del Espíritu y bajo la unidad de fe para lograr cosas mayores que las que yo hice usando mi fe individual. Porque ustedes son un cuerpo. Por eso en la Escritura se menciona que la iglesia andaba en la comunión de los santos, enseñada por los apóstoles, enseñanzas que recibieron de Jesucristo, quien enseñó lo que les dije anteriormente. Ahora bien, Jesús
quiere que usemos la fe grupal como cuerpo. Por eso en el libro de Romanos capítulo 12, volvemos a Romanos capítulo 12, dice la escritura, esto que es muy importante, para todos nosotros, que para que nos manifestemos como un cuerpo unido que trabaja en equipo para lograr grandes cosas. Romanos 12:4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Romanos 12:3 dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, en Romanos 12:4 dice que somos un cuerpo que tiene muchos miembros, que somos muchos, pero dice, pero no todos los miembros tienen la misma función. Ahora, Dios necesita que con la medida de fe nos unamos en una fe grupal para hacer cosas mayores de las que hizo Jesús. Dios quiere que nos manifestemos como un cuerpo, como un cuerpo. Jesús dijo en la Santa Cena, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Jesús decía que el cuerpo representa la unidad completa y que al ser repartido ejerce una función específica. Con la misma naturaleza que se ejerce cuando se da el pan, porque al partir el pan das una parte del pan, una parte de su naturaleza, de tal manera que Dios quiere que ahora permanezcamos en fe conforme a la medida de fe. Ahora, ¿cómo andas ahora permaneciendo en fe conforme a la medida de fe? Andando en el Espíritu, viviendo en el Espíritu, porque nacimos de nuevo y nuestra naturaleza espiritual nos hace vivir en un ambiente espiritual donde se vive por fe, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno como miembro del cuerpo, para que trabajemos con una fe individual y con una fe grupal, a fin de que sucedan las cosas como sucedieron cuando estaba Jesús presente en carne y cuando estaban la primera iglesia, cuando estaban los 12 apóstoles ministrando, porque tenemos la misma fe. Pero Dios necesita que ahora nuestra fe permanezca, porque Dios quiere fortalecernos como iglesia en todo el mundo, como sus hijos en todo el mundo, como un cuerpo en todo el mundo. Somos un cuerpo en Cristo y Dios quiere que actuemos conforme a la medida de la fe, que los dones también y que los ministerios también actúen de tal manera, porque cuando Jesús estaba presente, el estímulo que provocaba a Jesús a que las personas creyeran y que recibieran fe y que tuvieran fe era impresionante. Muchas personas creían, muchas personas tenían fe. Cuando usted lee la escritura,
Mateo, Marco, Lucas, Juan, descubre por el Espíritu. Dios les revela que las personas creían, que las personas tenían fe. Todos los que recibieron milagros, sanidad, limpieza de leprosos, resurrección de muertos, milagros económicos, creían, tenían fe. Todos los que fueron libres de espíritu, de demonio, creían, tenían fe. Jesús trajo la fe al ambiente terrenal. Jesús repartió la medida de fe. Dios la repartió, el Espíritu Santo la repartió. Por eso la mujer pensó, si tan solo tocar el borde de su manto seré salva. Por eso el centurión dijo, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Por eso el leproso dijo, quiero ser limpio. Por eso el paralítico y sus amigos rompieron el pecho. Por eso Bartimeo dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Por eso, cuando Jesús le preguntó a alguien, dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Esa persona dijo, creo, porque Jesús donde estaba provocaba el ambiente de fe, revelaba la fe, traía la fe, hacía que la fe permaneciera, para que las personas creyeran y tuvieran fe en Jesucristo, que perdonaba todos sus pecados, que los haría nacer de nuevo, que los introduciría en el reino de los cielos y que le daría todas las cosas y que los haría crecer conforme a su imagen. Tienes que permanecer en fe. Tienes que hablar con los hermanos. Eso se dará de manera espontánea, en el Espíritu. Hablen, motívense, hablen lenguaje de fe, para que el ambiente de fe, conforme a la medida de fe de cada uno, fluya y haya una fe grupal, para que se hagan las cosas con la fe individual y la fe grupal, a fin de que se haga lo que hizo Jesús y cosas mayores que las que hizo Jesús, porque Él quiere que permanezcamos en fe ahora. Ahora, Dios va a hacer cosas grandes, pero necesita que tengamos fe, que permanezcamos en fe ahora. Jesús llegó a un lugar y no pudo allí hacer muchos milagros porque no creían en Él. Sanó pocos enfermos. Dios quiere que las personas estén dispuestas a creer, dispuestas a tener fe. Por eso Él habló diciendo, al que cree, todo le es posible. Le dijo a esta mujer en su tiempo de crisis, de luto, le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, porque Él necesitaba que en cualquier momento, en cualquier situación, permaneciese la fe. Dios quiere que la fe permanezca en el ahora continuo. Si hay hambre, si hay sed, si hay desnudez, si no hay dinero, pase lo que pase, Dios quiere que la fe permanezca. Cuando Pablo estaba en el calabozo de la cárcel, había sido azotado, estaba preso, cantaban cánticos y los presos los oían. De repente Dios vino, ¡prum!, y las celdas se abrieron. Predicó el evangelio y bautizó a personas que se habían arrepentido. ¿Por qué? Porque Él hizo que la fe manifestara su alcance, que se manifestara el ambiente de fe donde estaba. En cualquier situación, Él manifestó la fe. Él hizo en cualquier situación que vivía que se
que su fe permaneciera, hizo que permaneciera su fe. Usó la medida de fe y manifestó el alcance de fe, produjo salvación, produjo predicación y Dios salvó a personas y se bautizaron esas personas porque él mantuvo su fe en el ahora, porque hizo que su fe permaneciera en el ahora, porque Dios nos dio la fe para que lo usemos ahora, ya. Por eso es que cada persona que recibía milagros lo recibía instantáneamente, porque usaba su fe ahora, usaba su fe ya. La mujer dijo, si tan solo tocare, ya, ahora, si hago que la fe permanezca ya, ahora, si tan solo tocar el borde de su manto, ahora seré salva, ahora. El centurión dijo, solamente di la palabra, ahora, y mi siervo será sano, ahora. Por eso ocurría el milagro instantáneamente. Por eso cuando Jesús habla en el ahora. Él habla revelando su voluntad presente. Él habla revelando y trayendo la verdad presente. Dijo Jesús al leproso, ¿quieres ser, al paralítico, quieres ser sano? Cuando él le contesta, es sano en el ahora. Por eso Jesús le dijo al leproso, ¿quieres? El leproso dijo, Señor, si quieres, ahora puedes limpiarme. Y Jesús dijo, respondiéndole, quiero ahora, sé limpio, ahora. ¿Y cómo fue limpio? ¿Fue limpio al día siguiente? No, al instante la lepra se fue de él. Al instante la lepra se fue de él. ¿En qué tiempo estás usando tu fe? Tienes que usar tu fe como hijo de Dios, como discípulo, como maestro, como ministro, como rey, como reina, en el ahora, en la voluntad presente de Dios, porque la fe fue revelada en el ahora de cada persona que recibió salvación, la palabra de Dios y sanidad, para que la recibieran en el ahora. Toda persona que recibió sanidad, milagro, resurrección, limpieza de leprosos, recibió revelación de fe para el ahora y recibieron sanidad, milagro, liberación, limpieza de leprosos y resurrección de muertos. Las personas que tú sabes, que has escuchado, que has visto, y aún tú cuando recibiste, lo recibiste en el ahora. Fue instantáneo. Dios quiere que uses tu fe, que permanezca tu fe. Permanezca tu fe significa que esté allí cuando Él la busca. Él, Jesús, Jesús le enseñó esa enseñanza al apóstol Pablo, y Pablo cuando ve al hombre paralítico en Listra, Pablo en el espíritu ve y dice la escritura, viendo que tenía fe para ser sanado. Dios busca fe en ti. Por eso le dijo a los apóstoles en un momento específico, ¿dónde está vuestra fe? No la encontró, no estaba permanente, no estaban en la fe, en su ahora. Dios quiere que tú estés en tu fe conforme a la medida de fe ahora. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí,
Las obras que yo hago, Él las hará también, pero es el que cree en Él ahora para hacer las obras que Él hace ahora y para que haga las obras que Él no solo la que hizo, sino que hará mayores obras que la que Él hizo ahora. Dios quiere que permanezcas en la fe. La medida de fe tiene un alcance, el ahora. Por eso Jesús busca la fe. Por eso Él dijo, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Jesús viene cuando quiere, a cualquier hora, cuando le da la gana. Cuando Dios le dice ve, o cuando el Espíritu Santo le dice ve, o cuando Él quiere venir. Jesucristo en una ocasión se presentó ante 500 hermanos a la vez. Ante esos 500 a la vez pudo ver la fe de ellos. Jesús puede ver tu fe en cualquier momento. Le enseñó él a Samuel diciendo, Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. Y Dios quiere que cuando Él venga en cualquier momento encuentre fe para que se haga ahora la voluntad presente de Dios en tu vida, para que haga lo que Jesús hizo y para que hagas cosas mayores. Pero ¿qué pasa? Hay una clave importantísima. Él habló de permanecer. Jesús dijo en el libro de Juan, permaneced en mí y que mis palabras permanezcan en vosotros. Él quiere que tú permanezcas en Él obediente. Obediente significa creyendo, significa en la fe, para que las cosas pasen instantáneamente, para que las cosas pasen en el ahora. Amados, tenemos que actuar como un cuerpo, con una fe, no solo individual, como la medida de fe que fue repartida a cada uno, sino con una fe grupal como un cuerpo en todo el mundo, a fin de que crezcamos y Jesús venga y vea la fe que hay en cada uno en el ahora, a fin de que recibamos respuesta instantánea, respuesta inmediata, crecimiento instantáneo para ser hecho conforme a su imagen y hacer las obras que Él hizo y aún mayores, para que sea predicado el Evangelio a todo el mundo. Necesitamos estar unidos con una fe, pero cada uno de ustedes use su fe, su medida de fe y estimule a otros a hacer que su fe sea manifestada en el ahora. En el nombre de Jesús, actuemos con una fe, con el amor que Dios nos ha dado y la unidad que Él proclama para que estemos unidos en fe a fin de que recibamos ahora todo lo que necesitamos. Jesús dijo, Padre nuestro que estás en el cielo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios quiere darte todas las cosas. Dios quiere llevarte a lugares que Él predestinó para ti. Dios quiere que hagas cosas, pero necesita que permanezcamos en Él, que permanezcamos en su palabra, que permanezcamos en fe, actuando con la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tienes que estar delante de la presencia de Dios para que Él estimule tu fe, que Él te hable su palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, que la palabra de Dios que Él habla es la palabra que Él habla en el ahora, para que tu fe sea una fe que actúa en el ahora, en la voluntad presente de Dios, la voluntad ahora, la voluntad de ahora de Dios, para que actúes conforme a la hora de Dios, para que suceda conforme a la voluntad de Dios todo lo que necesitas y todo lo que Él quiere hacer.
Padre, en el nombre de Jesús, ministra con tu presencia. Aviva el fuego del don de Dios que está en nosotros, sobre tu fe que tú has repartido a cada uno de nosotros. Haznos actuar conforme a la medida de fe, permaneciendo en ti, permaneciendo en tu palabra, permaneciendo en la fe. En el nombre de Jesús, produce unidad espiritual en fe sobre tus hijos, unidad para tener fe individual y fe grupal, porque tú buscas la fe en cada uno, a que sea hallada la fe, fe grande que te agrada a ti, para que hagamos tus obras y aún mayores obras hagamos en tu nombre y con tu gracia, tu presencia y tu poder, para que tú seas glorificado para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.